Hola a todos, continuamos con la segunda misión del curso Copilot Studio Agent Academy. Introducción a los agentes con el nombre clave Operation AI Agent Decode, con una duración aproximada de 30 minutos. Es una misión teórica donde nuestros objetivos son aprender sobre la IA conversacional, modelos de lenguajes grandes, LLM, generación aumentada de recuperación, RAG, agentes conversacionales y autónomos, y cómo Copilot Studio usa todos estos conceptos. Empecemos con algo que ya todos usamos sin darnos cuenta, la IA conversacional. Básicamente es una inteligencia artificial diseñada para hablar con nosotros de forma natural, no con comandos tipo robot, sino con lenguaje humano. Funciona gracias a 3 cerebros combinados. NLP, procesamiento del lenguaje natural, es lo que le permite entender lo que decimos. Machine Learning, que es el aprendizaje automático, le enseña a mejorar con el tiempo, como si aprendiera de sus errores. LLMs, modelo de lenguaje grandes, son como enciclopedias gigantes que saben cómo se usa el idioma. Y no se trata solo de chatbots aburridos. Hoy en día, la IA conversacional puede hacer infinidad de cosas, como por ejemplo contestar mensajes en WhatsApp para una empresa, atender pedidos en un restaurante por voz, enseñar idiomas con respuestas personalizadas, hasta acompañarte en videojuegos como si fuera un personaje con personalidad propia. Esto último ya lo podemos ver con Copilot for Gaming. Pero ¿por qué es importante la IA conversacional? Porque está cambiando la forma en que las empresas, las apps y los usuarios interactúan. Vamos paso a paso. Número 1. Experiencia de usuario. Antes, si querías ayuda de una empresa, tenías que hacer fila o esperar horas en una llamada. Ahora puedes escribir: tengo un problema con mi pedido, y una IA te contesta al instante, entiende tu caso y hasta te da seguimiento. Y lo mejor, lo hace con tono humano, incluso cuando adaptan su personalidad al cliente. Como ejemplo, una marca de ropa creó un chatbot que habla como si fuera un estilista de moda. Te sugiere atuendos, combina colores y hasta recuerda lo que compraste antes. Número 2. Escalabilidad. Imagina tener una panadería y que 100 personas te escriban al mismo tiempo para hacer pedidos. Ningún humano podría atenderlos todos, pero una IA sí. Esa capacidad de atender a miles de personas sin descanso es lo que la hace tan valiosa. Número 3. Eficacia. Las empresas ya no tienen que usar humanos para tareas repetitivas como consultar el estado de un envío, registrar una cita, dar la misma información 1000 veces. Eso libera tiempo para que las personas se enfoquen en trabajos creativos, analíticos o más estratégicos. Número 4. Extensibilidad. Aquí la cosa se pone buena. Una IA conversacional no trabaja sola. Se puede conectar a base de datos, CRMs, ERPs, catálogos o hasta sensores. Por ejemplo, un bot en una fábrica puede consultar en tiempo real el inventario y decir: nos quedan 3 repuestos del motor X. O un bot en un hospital puede acceder al hospital de un paciente y responder preguntas médicas básicas. Ahora llegamos al cerebro detrás de todo esto: los famosos modelos de lenguaje grandes o LLMs. Un LLM es como un superlector. Imaginen una IA que ha leído millones de libros, artículos, correos, recetas y hasta conversaciones en foros. Toda la información de internet. A partir de esto, aprende cómo funciona el lenguaje, cómo estructuramos frases, cómo expresamos emociones y qué significa cada palabra según el contexto. Entonces, cuando tú le hablas, no repite lo que leyó. Razona, predice y genera respuestas nuevas. Algunos son muy conocidos, como ChatGPT, que el día de hoy acaba de salir GPT 5.1, y otros que están tomando fuerza y cada vez son más conocidos, como Gemini de Google, Claude Anthropic, Llama de Meta, DeepSeek, XAI, que su IA es Grok, entre muchas más. Cada uno tiene su propia especialidad, pero todos se basan en la misma idea: entender y generar lenguaje humano de forma natural. Imagina un modelo entrenado solo con correos corporativos. Podría ayudarte a redactar mails automáticamente con tono profesional, o incluso resumirte todos tus correos del día con frases como: te escribieron 3 personas, una quiere reagendar, otra aprobó tu propuesta y la tercera necesita soporte técnico. Eso es el poder real de los modelos de lenguaje: convertir información en comunicación útil. Ya sabemos que un LLM es como un cerebro artificial que entiende y genera lenguaje humano, pero ¿cómo lo logra realmente? ¿Qué hay detrás de toda esta magia? Un modelo de lenguaje aprende leyendo montañas de texto, literalmente, artículos, libros, redes sociales, documentación técnica, foros, código, etc. Estos son los datos de entrenamiento. Piensa que cada palabra que ve la guarda junto con su contexto. Si lee miles de veces frases como el café caliente se sirve en una taza y el café frío viene en vaso con hielo, el modelo empieza a entender que café puede ir con caliente, frío, taza o vaso, dependiendo del contexto. En pocas palabras, no memoriza, aprende patrones. Para que se entienda, un modelo entrenado solo con recetas de cocina sabrá cocinar,
pero no sabrá escribir poesía. Por eso el tipo de datos define su personalidad. Ahora viene una parte que suena complicada, pero es súper sencilla: la tokenización. Los modelos no leen palabras como tú y yo. Dividen el texto en unidades más pequeñas llamadas tokens, que pueden ser palabras, partes de palabras o incluso letras. Por ejemplo, la frase "los robots son increíbles" se pueden convertir en tokens. El modelo no entiende robots como palabra humana, pero sí entiende los patrones numéricos asociados a esos tokens. Es como si tú aprendieras a leer música. No entiendes una canción por el título, sino por las notas que lo componen. Aquí entra la memoria de corto plazo del modelo. Un LLM no recuerda todo lo que has dicho para siempre, a menos que se diseñe para eso. Solo puede tener en cuenta cierta cantidad de tokens a la vez. Eso es la ventana de contexto. Ejemplo: un modelo con ventana de 8000 tokens puede leer unas 6 o 7 páginas de texto antes de olvidar lo anterior. Los modelos más nuevos pueden tener ventanas de más de 1 millón de tokens o más de 8 novelas o más de 50,000 líneas de código realmente grande. Por eso, si en una conversación larga te das cuenta que la IA olvida algo que dijiste al inicio, ya sabes por qué. Ahora viene la parte divertida: cómo hablar con una IA. El prompting es el arte de darle instrucciones a un modelo de lenguaje para obtener lo que quieres. Tú eres como el director y la IA es como el actor. Si le dices "escribe sobre un perro", te dará algo genérico, pero si le das un buen prompt: escribe una historia graciosa sobre un perro que quiere ser astronauta y vive en Guadalajara, la respuesta se vuelve mucho más específica y creativa. Esa es la magia del prompting. No se trata de lo que le pides, sino de cómo se lo pides. El verdadero arte está en los detalles. Ahora vamos a explicar dos conceptos que suenan muy técnicos, pero que en realidad son muy fáciles de entender. Disparo cero o zero shoot significa que el modelo puede resolver una tarea sin que antes le haya dado ejemplos de cómo hacerlo. Solo le dices qué quieres y él usa todo lo que aprendió en su entrenamiento general. Por ejemplo, le pides: genera una receta vegetariana en 5 pasos, y aunque no le enseñaste ese formato, puede hacerlo. O le dices: clasifica este mensaje como formal o informal, y puede hacerlo sin que le muestres ejemplos previos. Es como pedirle a una persona muy culta que nunca ha visto tu tarea específica, pero que sabe de muchos temas y puede improvisar bien. Ajuste fino o fine tuning. Aquí sí entrenas al modelo con ejemplos concretos y repetidos para que aprenda con estilo, un formato o un tema especializado. Por ejemplo, una empresa entrena al modelo con miles de correos de soporte al cliente para que responda exactamente como su equipo. Un despacho legal lo entrena solo con contratos mexicanos para que se use lenguaje jurídico correcto. Es como un chef que ya sabe cocinar de todo, pero tú lo entrenas específicamente para que prepare la pizza perfecta de tu restaurante exactamente igual cada vez. Ahora imagina que la IA sabe mucho y fue entrenada hasta una fecha específica, pero no puede acceder a información reciente. ¿Cómo resolvemos eso? Con algo llamado RAG, generación aumentada con recuperación. Es una técnica donde la IA busca información actual o específica antes de generar su respuesta. Imagina un gerente de ventas que pregunta algo como: ¿cuáles fueron las ventas del trimestre pasado en la empresa? La IA busca en tus fuentes conectadas, ya sea base de datos, SharePoint, Excel, ERP, CRM, etc., la información relevante. Inserta esos datos dentro del contexto del modelo y el modelo ahora responde usando tanto su conocimiento general como la información recuperada. Te contesta algo como: tus ventas del trimestre pasado fueron de $3.2 millones, un 8% más que el anterior. Eso no lo podías saber solo con entrenamiento, pero sí con RAG. Ok, imagina que estamos en una oficina digital. Tienes dos tipos de asistente IA, uno que habla contigo y te ayuda, y otro que toma decisiones y actúa por sí solo. Esos son los agentes conversacionales y los agentes autónomos. Agentes conversacionales: estos son los que conocemos más: chatbots, asistentes virtuales, Copilot, ChatGPT, etc. Su especialidad es entender lo que dices y responderte naturalmente. Piensa en ellos como un recepcionista digital amable y eficiente. Le puedes decir: quiero saber el estado de mi pedido, o ayúdame a generar una cotización, o explícame cómo funciona este reporte. Y ellos no solo entienden el idioma humano, sino también el contexto. Un buen ejemplo sería un agente para soporte técnico que te guía paso a paso para resolver un problema, sin que tengas que leer 40 páginas de documentación. Ahora los agentes autónomos son otro rollo. Ellos no esperan que les hables todo el tiempo. Toman decisiones, planean y actúan por sí mismos dentro de ciertos límites. Imagina un agente que gestiona la logística de una empresa. Si detecta que el inventario bajó, lanza una orden de compra automáticamente y le manda correo al proveedor. Si el proveedor se retrasa, reorganiza el calendario de producción sin que nadie se lo diga. Estos agentes combinan IA conversacional más razonamiento más acción.
Algunos incluso se comunican entre sí para lograr un objetivo mayor, como pequeños mini robots digitales trabajando en equipo. La siguiente es una tabla donde se pueden ver las principales diferencias. Ahora que entendemos la diferencia entre agente conversacional y agente autónomo, veamos cómo Microsoft las integra con Copilot Studio. Piensa en Copilot Studio como el taller donde construyes tus propios copilots. Puedes diseñar un agente desde cero o combinar capacidades ya existentes, IA conversacional, acceso a datos, herramientas personalizadas y la lógica de negocio. En lugar de escribir líneas de código, usas un entorno visual, arrastras bloques, defines temas, conectas fuentes de datos y estableces cómo debe comportarse el agente. Por ejemplo, puedes crear un flujo donde el usuario diga quiero crear una orden de compra y el agente pida los datos necesarios, valide con el sistema ERP, cree la orden y te confirme. Es como armar un Lego digital pero con inteligencia. Copilot Studio te deja elegir y ajustar el modelo de lenguaje que impulsa tu agente. Puedes definir el tono, formal, técnico o amistoso, establecer su conocimiento base y controlar su nivel de creatividad o precisión. Así, el mismo agente puede sonar como un asesor corporativo o como un asistente relajado de soporte según lo necesites. Aquí entra la magia de conectar tus datos. Usas conectores que permiten a la gente acceder a SharePoint, Dynamics 365, Excel, Dataverse o incluso APIs personalizadas. Eso le da poder de RAG, generación aumentada por recuperación, para responder con información actualizada directamente desde tus sistemas. Por ejemplo, ¿cuántos pedidos hay en tránsito? El agente no inventa, va y lo consulta en tiempo real. Además, puedes añadir tus propias acciones o funciones personalizadas, por ejemplo, una función que calcule precios dinámicos o que genere PDFs automáticos o los inserte en SharePoint. El agente puede combinar estas funciones con el modelo de lenguaje, generando respuestas útiles y actuando sobre sistemas reales. Copilot Studio también permite usar multimodalidad, es decir, combina texto, imágenes, audio o incluso video. Así, tu agente puede entender una imagen, leer un documento o responder con gráficos. Imagina pedirle, muestra un resumen visual de las ventas por región y te genera un gráfico de barras al instante. Finalmente, cuando terminas, tu agente lo puedes publicar en Teams, en tu sitio web, en redes sociales o integrarlo en tus aplicaciones corporativas. Y lo mejor, puedes hacerlo sin ser un desarrollador porque Copilot Studio se encarga del backend y la seguridad. Hemos terminado nuestra misión y recorrido juntos los conceptos clave que están transformando la forma en que interactuamos con la tecnología. IA conversacional, LLMs, RAG, agentes y Copilot Studio. Ahora sabes cómo estas herramientas pueden potenciar la productividad, la creatividad y la innovación en cualquier momento. Recuerda, el futuro no es mañana, es hoy. Cada conversación, cada agente que diseñes te acerca a un mundo más conectado y eficiente. Gracias por acompañarme en esta misión y nos vemos en la próxima.